y de tejido nervioso, ¿ok? Que son otros dos tejidos también súper especializados que van a hacer dos diferentes funciones. El tejido muscular, que su función básicamente va a ser la contracción, mientras que la de el tejido nervioso, cuya función va a ser la generación y la transmisión de los impulsos nerviosos. Ok, así que vamos a darle. Ya, bueno, estos son los contenidos y bueno, ya los vamos a ver un rato. Los objetivos, que ya también los vamos a pasar. Entonces, acá vamos a ver ya lo que es el tejido muscular. A ver, vamos a esperar que cargue un rato. Listo. Aquí vamos a hablar entonces de lo que va a ser ya el músculo, tejido muscular, perdón. Vamos a empezar con una breve introducción. Primero para hablar de que va a estar conformado por diferentes filamentos. Por ejemplo, la actina F, la cual va a ser considerada como filamentos delgados. Luego la miosina 2, que va a ser considerada como nosotros hablamos de filamentos gruesos. ¿Ok? No confundan la actina G con la actina F. ¿Ok? La actina G va a estar formada como las estructuras que son las unidades que están formando la actina F. Justamente decimos actina F porque es F como F de filamento, que es como si fuera una larga cadena, que está formada justamente por diferentes unidades más chiquitas de actinas G, que son las globulares, ¿ok? Es como si fueran cadenas. Y bueno, la miosina 2, que ya es la más gruesa, ¿ok? Ahora de ahí un poquito de terminología básica acerca del tejido muscular, porque vamos a hablar en este caso de diferentes nombres cuando hablamos de las estructuras de estas células respecto al resto, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de sarcolema, hablamos de la membrana plasmática. Cuando hablamos de sarcoplasma, hablamos del citoplasma. Cuando hablamos de sarcosoma, hablamos de la mitocondria. Y cuando hablamos de retículo endoplasmático, hablamos de retículo endoplasmático liso. Sobre todo de este es el que quiero que se acuerden, de retículo sarcoplasmático, porque va a ser el más importante de todos cuando hablamos ya de la contracción muscular. ¿Ok? Aquí entonces vamos a tener los diferentes tipos de tejidos musculares. Por ejemplo, acá tenemos al músculo estriado. ¿Ok? Acá la otra división vendría a ser músculo liso. Hay que recordar que el músculo estriado se llama así porque en la microscopía podemos observar ciertas estriaciones transversales. ¿Ok? Este se va a dividir a su vez en esquelético, que va a permitir el movimiento, va a permitir la posición, la postura, los movimientos oculares, específicamente los músculos que son extrínsecos de los ojos. Luego ahí tenemos la visceral, que ahí tenemos la faringe, la laringe, perdón, la faringe, la lengua, el tercio superior del esófago, ¿ok? Que tienen la misma estructura del tejido muscular esquelético, que eso seguramente lo habrán visto en vaquero, porque hay visto que hay una lámina de lengua, en donde se ven muy bien las características, que son muy similares, por no decir iguales, el resto de tejido muscular esquelético. Tenemos los cardíacos, que seguramente ya los habrán visto, que tienen forma de cilindro apantalonado, porque se pueden ver ahí cómo se ramifican. Y como se puede observar, no solamente está en el corazón, sino también la desembocadura de las grandes venas. ¿Ok? Y ahí tenemos el músculo liso, que se puede encontrar en el resto de vísceras. Por ejemplo, no solo en vísceras, por si acaso, también vasos sanguíneos como arterias y venas. Pero también lo podemos encontrar en, no sé, el esófago, en los intestinos, grueso, delgado colon, en el estómago, en el conducto deferente, ¿ok? El del aparato reproductor masculino, en el útero, ¿ok? En las trompas de falopio. Podemos encontrar músculo liso, ¿ok? También los músculos erectores del pelo, esto lo van a ver mejor cuando vemos la parte del sistema tegumentario, y los músculos intrínsecos del ojo, ¿ok? Y sobre la organización primero del músculo esquelético, vamos a tener acá que tiene una forma muy característica. Va a tener una forma, este es un corte transversal por si acaso. Se ve diferente cuando es un corte transversal que en el longitudinal. En este caso, este es un corte transversal, ¿ok? En este caso, acá se va a observar, perdón, diferentes estructuras que son medio redondeadas, ¿ok? No son alargadas, son medio redondeadas.
y que sus núcleos van a ser periféricos. Y digo núcleos en plural porque va a tener varios, ¿ok? Porque eso lo van a ver cuando ven la parte de embriología, me parece que eso lo ven cuando ven la parte de desarrollo de miembros superiores e inferiores, que los tejidos musculares esqueléticos se van a originar como una fusión de los mioblastos. Entonces varios mioblastos se funcionan y originan un miocito del tejido esquelético. Entonces, debido a que varios mioblastos, y son varias células, se fusionan, es que estas célulitas al final terminan con un montón de núcleos, ¿ok? Eso es lo que dice. Sí, es como un cincito multinucleado. Eso seguramente tendrán ahí un símil cuando vean la parte de embriología, porque en esa parte van a ver el cincito trofoblasto, ¿ok? Que es la zona que va básicamente, o el grupo de células, mejor dicho, que va a enterrarse sobre el endometrio de la mujer, ¿ok? Y vamos a observar en la ermita que el cincito trofoblasto es un gran cúmulo de células que no tienen membrana plasmática que los dividan entre sí, que es algo muy similar que podemos observar en el tejido muscular esquelético, porque vemos ahí que una sola fibra muscular, o sea, un solo miocito, está conformado por un gran número de células que no tienen membrana plasmática que lo dividen entre sí, porque como les he comentado, viene de la fusión de muchos mioblastos, ¿ok? Así que de cierta forma es como un sincitio multinucleado. Y claro, sus núcleos subsarcolémicos. ¿Alguien me dice que era el sarcolema? Por ahí en el chat. Ajá, muy bien. El sarcolema va a ser en este caso la membrana plasmática, ¿ok? Entonces, acá como decimos núcleos subsarcolémicos, esto es algo que podemos distinguir muy fácil en la microscopía, porque como se puede ver, ahí nomás está la membrana y un poquito más adentro nomás van a estar los núcleos, ¿ok? ¿Qué más? Aquí tenemos ya la estructura respecto al tejido conjuntivo, ¿ok? Para esto hay que saber. Hay un tejido conjuntivo que va a rodear a cada una de las fibras, a cada grupo de fibras y a todo el músculo en sí. ¿Ok? Al que rodee a una sola celulita, o sea, un solo miocito, lo vamos a llamar endomicio. Al que rodee a un fascículo, o sea, un grupo de miocitos, lo vamos a llamar perimicio. Y al que rodee a todo el músculo, lo vamos a llamar epimicio. Entonces, a estas fibras que se observan acá de color blanquito, que está rodeando cada uno de estos miocitos, se le va a llamar endomicio. A esta capa más gruesa que va a rodear cada fascículo se le va a llamar perimicio. Y esta capa más gruesa todavía que va a rodear a todo el músculo se le va a llamar epimicio. ¿Ok? Que justamente lo que tenemos acá. Hay bueno la miofibrilla, que es como decir la subunidad, ¿ok? Que va a formar a todo lo que es a todo lo que es el miocito. Para esto, también hay que saber que el tejido conjuntivo va a ser súper importante porque a partir de este es que se van a formar vainas en los extremos de los músculos que al final se van a fusionar para originar la unión miotendinosa, o sea, la unión del músculo con el tendón. Y esto va a ser importante porque va a originar el tendón, básicamente, que es por donde se van a anclar a las fibras de Sharpey, que son las encargadas de fijar a los tendones con los huesos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá. Fibra muscular, que es lo mismo que miocito. Endomicio, que está formado por fibras articulares y algunos vasitos que hay por ahí de pequeño calibre, de repente algunos capilares. Ahí tenemos al fascículo, que es el grupo de células de miocitos. Ahí tenemos al perimicio, que está rodeando todo el fascículo y que este ya va a tener algunos vasos y algunos nervios más grandes. Y ahí tenemos al epimicio, que va a rodear a todo el músculo y que también lo llamamos en anatomía la fascia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algunos tipos de fibras. Acá vamos a ver que hay tres tipos de fibras. En cualquier tipo de músculo encontramos los tres tipos de fibras a la vez. Lo que sí es que su proporción va a depender de la actividad que tenga el individuo, ¿okay? Dependiendo de su actividad funcional. Por ejemplo, las fibras tipo 1, o también llamadas fibras de contracción lenta resistentes a la fatiga, son llamadas también fibras rojas
o fibras oxidativas lentas, ¿ok? Son fibras pequeñas, tienen muchas mitocondrias, tienen miosina y tienen una baja cantidad de glucógeno y una lenta reacción a la miosina TPasa, ¿ok? Son las principales que se van a encontrar en los atletas de alta resistencia como los corredores de maratones. Por eso está su otro nombre, contracción lenta resistente a la fatiga. Todo lo contrario son las fibras 2B. Las fibras 2B, como dice, son fibras de contracción rápida propensa a la fatiga. Estas, si las fibras tipo 1 eran oxidativas lentas, las fibras tipo 2B son glucolíticas rápidas, y si las fibras tipo 1 eran fibras rojas, las fibras tipo 2B eran fibras rosa pálidas. Si las fibras tipo 1 eran fibras pequeñas, las fibras 2B eran fibras gruesas. Y si las fibras tipo 1 tienen muchas mitocondrias, las fibras 2B tienen pocas mitocondrias. Y así podemos hacer un símil con todas las características que ya les he mencionado. Repito, si las fibras tipo 1 tienen mioglobina, las fibras tipo 2B tienen poca mioglobina. Y si las fibras tipo 1 tienen mucho glucógeno, perdón, tienen poco glucógeno, entonces las fibras tipo 2B va a tener un montón de glucógeno y además una alta reacción de la miosina TPasa, al contrario de las fibras tipo 1. ¿Ok? Y las fibras 2A son como un intermedio, como dice ahí, son fibras de contracción rápida, como las 2B, pero también son resistentes a la fatiga, como las fibras tipo 1. ¿Ok? O también se le dice fibras glucolíticas oxidativas rápidas. Ahora vamos a hablar ya de las miofibrillas. ¿Ok? Acá tenemos la estructura, que es como la ultraestructura, lo que vemos ya en el microscopio electrónico. Acá vemos un esquemita básicamente de lo que vendría a ser las bandas y los miofilamentos. ¿Ok? Dentro de estos, claro, tenemos algunas miofibrillas, que son como decir las subunidades estructurales de contracción de una fibra muscular, o sea, de un miocito. ¿Ok? Dentro de estos, acá tenemos pues las bandas y los miofilamentos. Los miofilamentos van a estar compuestos de filamentos gruesos, que les había comentado cuáles eran los filamentos gruesos. Me dicen ahí por el chat, por favor. ¿Cuáles eran? Ajá, muy bien. Los filamentos gruesos van a ser la miosina tipo 2. ¿Y cuáles van a ser los filamentos delgados? Lactina F, muy bien, que es lactina de tipo filamentosa. ¿Ok? Entonces, esto va a estar conformando a los miofilamentos. Los miofilamentos van a estar conformados por filamentos gruesos, o sea, miocinados, y filamentos delgados, o sea, actina F. Y van a estar rodeados de todo lo que es el retículo sarcoplasmático. Ahí me dice que el retículo sarcoplasmático. Ajá, muy bien, va a ser el retículo endoplasmático liso, ok, liso. Entonces, ¿qué tenemos acá? A lo largo de estos miofilamentos y esas miofibrillas, se van a diferenciar algunas blandas, perdón, algunas bandas en sus secciones transversales, ¿ok? Acá aún podemos encontrar algunas bandas llamadas bandas I, o también llamadas bandas claras. Aquí hay también algunas bandas llamadas bandas A, o también llamadas bandas oscuras. En medio de la banda I hay una línea un poquito más oscura, a lo cual nosotros llamamos línea Z o disco Z. ¿Ok? Entre dos discos Z hay un sarcómero. ¿Acaso? Bueno, acá, repito, me estoy refiriendo a músculo esquelético, por si acaso. En los músculos esqueléticos, en la línea Z o disco Z, entre dos discos Z, hay un sarcómero. ¿Ok? Este es como decir también una unidad funcional de los miocitos. ¿Ok? Una unidad funcional de contracción. ¿Qué más? En medio de la banda A también va a haber una región más clara llamada banda H. Y en medio de esta banda H hay una línea más oscura llamada línea M. ¿Ok? Repito por si no me han entendido o si he hablado muy rápido. A lo largo de estas bandas o miofilamentos vamos a observar unas bandas claras que son las bandas I. ¿Ok? En el centro de estas bandas I, que son bandas claras, va a haber una línea oscura llamada línea Z o disco Z.
¿ok? Y entre dos discos Z, o sea, entre esto y esto, podemos decir que todo esto es un sarcómero, ¿ok? Ahora, en medio de la banda A, que la banda A es la banda oscura, hay una región más clara que es la banda H. Y en medio de la banda H hay una línea llamada línea M. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Acá ya observamos otra estructura. Acá es como, acá me había olvidado mencionarles, acá es como si el sarcómero estuviera contraído, ¿ok? Es por eso que los filamentos delgados, que son estos, están posicionados muy cerca y en contacto con los filamentos gruesos. En cambio, cuando ya el sarcómero está un poquito más relajado, o sea que no está la contracción, los filamentos todavía no están tan deslizados entre sí. En el contraído sí. ¿Ok? ¿Qué más? Acá, bueno, esto es como un punto de vista transversal. Es como si a esto le hicieras un corte y como lo fueras a ver. Acá podemos ver todo lo que es, perdón, acá podemos ver todo lo que es la banda I, acá podemos ver la banda H, la línea M y la banda A, en el caso cuando ya están el sarcómero contra. Ya, a ver. Un rato. Ya, chicos, una disculpa. A ver. Ah, ya, deme otro momento, por favor, una disculpa. Y un filamento delgado va a estar formado por dos actinas eje. ¿Ok? Acá vamos a encontrar diferentes proteínas entre sí. Esta proteína es una que se va a encontrar acá a nivel del disco Z y se va a llamar la actinina alfa. La actinina alfa es la encargada de fijar el filamento delgado hacia el disco Z. ¿Ok? Luego que encontramos otro grupo de proteínas, en este caso estas son las del complejo de troponinas, ¿ok? Dentro del complejo de troponinas tenemos tres, troponina C, troponina T y troponina I, ¿ok? La troponina T va a ser importante, ¿por qué? Porque va a fijar a la actina, ¿ok? Perdón, la troponina C va a ser importante porque va a fijar al calcio. La troponina T va a ser importante porque va a fijar a la tropomiosina, mientras que la troponina I va a fijar a la actina. ¿Ok? Sobre todo la troponina I es relevante por el hecho de que en el reposo va a vivir a la interacción entre actina y miosina. O sea, mientras la troponina I esté activa y no haya nada que lo inhiba, el músculo va a estar en un estado más relajado. ¿Ok? ¿Qué es eso que está acá? A ver, la actinina G, ya bueno, las troponinas, la C, que bueno, C porque fija el calcio, la T porque fija la tropomiosina. La tropomiosina es esta, por si acaso, que es muy delgada y que pasa a lo largo del filamento delgado. La troponina I, que va a fijar la actina e inhibe la interacción actina-miosina. La tropomiosina, que también va a ser algo muy similar. La tropomodulina, la tropomodulina va a estar encargada de regular la longitud del filamento delgado, ¿ok? Y bueno, la nebulina que no está acá, pero está encargada de darle estabilidad a la unión del disco Z. Ahora, ¿qué es esto? Aquí tenemos la estructura de lo que vendría a ser el filamento grueso, ¿ok? Dentro de esto, el filamento grueso va a estar conformado por dos porciones, la cabeza y la cola, dentro de las cuales la cabeza hace importante porque justamente es la que se va a fijar al filamento delgado para que
se pueda superponer a él y que se deslice sobre el filamento delgado. Oye, perdón, hace que el filamento delgado se deslice sobre este filamento que es el grueso y así el sarcómero se acorte y así tantos sarcómeros que se cortan hacen que el músculo se acorte y eso nosotros lo llamamos contracción. Ahora ya tenemos otra estructura o bueno, otro esquemita para ya referirnos a todo lo que es las proteínas accesorias. ¿Para qué sirven? Porque son importantes. Acá nuevamente tenemos a un sarcómero. Acuérdense, el sarcómero está entre dos discos Z. Acá hay un disco Z y acá hay otro disco Z. ¿Ok? ¿Y qué encontramos por acá? Primero, acá hay una proteína llamada titina, que justamente es esta que se me olvidó editar. A ver, ¿pasa esto? No pasa. Correcto. Esta, la titina, que es esta, que si la titina va básicamente a impedir el estiramiento excesivo del filamento grueso, ¿ok? Así que por eso va a ser importante. ¿Qué más? ¿Se acuerdan quién les había dicho yo que eh, fijaba el filamento delgado al disco Z? Que justamente era este de acá. La actinina alfa, ¿ok? Entonces, si la actinina alfa fija el filamento delgado al disco Z, la tetina en este caso va a hacer una función similar, porque va a fijar en este caso el filamento grueso al disco Z, ¿ok? Entonces, si les pregunto qué proteína fija el filamento delgado al disco Z, va a ser la actinina alfa. Y si les preguntan qué proteína fija el filamento grueso o la miosina 2 al disco Z, va a ser la titina, ¿ok? Luego acá hay otras proteínas, por ejemplo, aquí encontramos la desmina. La desmina va a ser básicamente la encargada de fijar a los filamentos o al sarcómero con el sarcolema, que es la membrana basal, perdón, que es la membrana plasmática. ¿Ok? Aquí tenemos otras proteínas, por ejemplo, las proteínas de la línea M. ¿Ok? Y acá también algunas proteínas asociadas, como lo son las proteínas C fijadoras de miosina. ¿Ok? Ahora también tenemos acá otras proteínas, como por ejemplo la distrofina. La distrofina va a ser importante porque va a fijar el filamento delgado al complejo de proteoglucanos, ¿ok? Que justamente este que se encuentra por acá, ¿ok? Entonces, si hay alguna alteración en la distrofina, entonces va a haber inestabilidad porque no va a haber algo que lo fije tan fuerte al sarcómero con la membrana plasmática, ¿ok? Y pueden ocurrir de repente algunas enfermedades que vamos a mencionar en un rato. La distrofina, claro que fija la actina del sarcolema a través de este complejo de proteoglucanos. Y bueno, la actina alfa, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, que iba a fijar a la actina al disco Z, ¿ok? Fija el filamento delgado. Ahora acá tenemos una enfermedad que según ya por el nombre ya lo sacarán. Si la distrofina era aquella proteína que fijaba al filamento delgado con el complejo de petroglucanos que lo fijaba con la membrana plasmática, entonces si tenemos una enfermedad llamada distrofia muscular, está muy relacionada tan solo por saber su nombre, distrofia, distrofina. ¿Ok? Esta es una enfermedad que se va a originar debido a una alteración a nivel de la distrofina. ¿Ok? Puede ser una alteración porque hay una baja cantidad de distrofina o porque hay una mutación en la distrofina que no permite su correcta función o porque hay una mutación a nivel del gen de la distrofina que no permite que esta proteína se pueda expresar. ¿Ok? La distrofia muscular puede ser, hay dos tipos que son los más comunes, que es la distrofia muscular de Duchenne y otro que es la distrofia muscular de Becker. ¿Ok? Ambos se van a caracterizar por la atrofia del músculo esquelético, que es esto que solemos por acá. Antes veíamos, por ejemplo, que había un endomicio, perimicio y epimicio, ¿ok? Pero acá el endomicio se ve completamente hipertrofiado, ¿ok? Esto es básicamente porque los miocitos se están achicando y están siendo apoptosis, ¿ok? Y están desapareciendo. Y esto está generando que el tejido conectivo con el endomicio se haga más grande. Lógicamente, eso hace perjudicial para el organismo o para el paciente en este caso,
porque va a hacer que esos músculos no funcionen con la misma fuerza con la que lo sucedía en una persona sana. Y es por eso que sucede toda su clínica, que es la debilidad muscular, las caídas constantes. Y por cierto, esto también está asociado con la elevación sérica, o sea, elevación sanguínea de enzimas musculares. ¿Por qué? Porque como les he comentado, estos miocitos están siendo apoptosis y están muriendo. ¿Ok? Esta enfermedad va a estar muy asociada a lo que es una mutación a nivel de, perdón, una mutación de herencia recesiva ligada al cromosoma X, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a estar asociado a los genes y si esos genes están alterados, no se va a poder producir la distrofina o va a haber una alteración en la distrofina. Y como les he contado, sin distrofina desaparecen los complejos distroglucanos y sarcoglucanos, que son los complejos proteoglucanos, y el sarcolema, que es la membrana, se altera y no regula muy bien la unión entre sarcómero y sarcolema. Y además tampoco puede regular bien la entrada de calcio hacia, el, hacia la porción intracelular, ¿ok? Porque hay que recordar que estos canales se encuentran dentro de la membrana plasmática o sarcolema, ¿ok? Y esto puede provocar la destrucción de la célula a través de la apoptosis, o bueno, no tanto apoptosis, hay un lapsus, sería más bien necrosis, ¿ok? Porque la apoptosis es como que más programada. Eso lo voy a ver más cuando vean pato, ¿ok? La diferencia entre apoptosis y necrosis. Ahorita solamente quiero que sepan que es necrosis, ¿ok? Aumento del tejido conectivo, como les he comentado. Aquí se puede ver un endomicio súper hipertrofiado, como se puede observar por acá. Esto se supone que es endomicio y el endomicio es delgado. Y acá miren este pedazote de tejido conectivo. Y la generación de las fibras musculares. Ahora ya tenemos algo de lo que es cómo es que sucede esta contracción a través del ciclo de los puentes transversales de ectomiocina. ¿Ok? Acá básicamente tenemos al protagonista, que en este caso va a ser la tropomiosina. Como les he comentado, así como la troponina y la tropomiosina también va a impedir la unión de la actina con la miosina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando llega una molécula que es un catión, que es el calcio va a actuar sobre la troponina. Y esta troponina va básicamente a hacer que la tropomiosina exponga sitios de unión de la miosina a la actina. ¿Ok? Lógicamente para eso también necesita ATP. Sin ATP pues la cabeza de la miosina queda acoplada a la actina y no se mueve y queda ahí básicamente intacto. Esto sucede, por ejemplo, en los pacientes que ya se han muerto, ¿ok? Y como ya están muertos, ahí van a ver cuando vayan a los hospitales, es que algún día les toca hacer su certificado de difunción, ¿ok? Que básicamente el paciente van a ver que está muy duro. Nosotros le llamamos rigidez cadavérica, los músculos están contraídos. Y eso sucede lógicamente porque el paciente no tiene ATP activo. Y ATP, como les he comentado, es súper importante para que suceda la, para que se exponga esos sitios de unión de la actina a la miosina. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos acá, esto es lo que tenemos normalmente. Esto lo tenemos básicamente durante un estado como de relajación, ¿ok? Aquí tenemos la cabeza de la miosina, que está adherida a una actinina G, que es una de las porciones de la hilera de actinina F, ¿ok? Hay que recordar el filamento delgado está formado por dos hileras, por dos actininas F, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Va a haber un estado de separación. Ese estado de separación sucede porque va a venir el ATP se va a unir a la miosina, el ATP es el amarillito, se va a unir a la miosina y esto va a hacer que se separe de la actina, ¿ok? Luego va a suceder la flexión. Entonces el ATP se va a dividir en dos, en un ADP más su grupo fosfato, ¿ok? Esto hace que la cabeza de la miosina se flexione y se desplace linealmente. Como se puede ver, antes estaba acá y ahora se está yendo hacia un lado, ¿ok? Hacia un lado más anterior. Luego la generación de la fuerza. Ahora ya la cabeza de la miosina se ha unido a otro sitio. De este sitio en el que estaba, se ha unido a un sitio más desplazado. ¿Ok? Y esto va a hacer que la cabeza de la miosina
se fije a otro filamento, perdón, a otra actina G, que es la actina globular, y esto va a hacer que el ADP y que el fosfato se liberen y la cabeza retorne a su posición inicial. O sea, básicamente esta cabecita de la miosina va a jalar a todo el filamento delgado y va a quedar en estado como este de acá. Es así como sucede la contracción, como les he comentado. Los filamentos delgados se van a desplazar sobre los filamentos de actina, perdón, sobre los filamentos de miosina a través de estas cabezas de miosina. ¿Okay? Ahí está la generación de la fuerza de lo que estaba ahí, se va a mover, va a desplazar el filamento delgado y va a quedar en un estado como en el que estaba inicialmente. ¿Ok? Y esto ya les había dicho, el ADP y el grupo fosfato al final se van a separar de la cabeza de la miosina y este sitio de unión al ATP va a quedar libre. Esto va a permitir que otro ATP venga, que nuevamente se separe, que se libere en ADP y grupo fosfato, que retroceda y que se siga moviendo. ¿Ok? Es así como va a suceder la contracción muscular. ¿Ok? El filamento de actina se va a desplazar sobre el filamento de miosina. Esto va a hacer que el sarcómero se contraiga y se vuelva más chiquito porque los filamentos se están desplazando. Es básicamente, a ver, vamos a ver, es lo que había pasado acá, ¿ok? Que los filamentos están siendo desplazados y va a quedar así y el sarcómero va a ser más corto. Eso va a hacer que el músculo en sí va a ser más corto porque todos los sarcómeros se están contrayendo, ¿ok? Eso nosotros lo llamamos lógicamente la contracción muscular, ya a nivel macroscópico. Ahora, sobre la inervación motora de estos músculos, primero vamos a hablar de las redes externas, como dice ahí. ¿Ok? Acá, bueno, acá tenemos el sarcolema, que es la membrana, acá tenemos el disco Z, acá tenemos la banda H. Si es el disco Z y este es el disco Z, entonces todo esto vendría a ser un sarcómero. ¿Ok? ¿Qué más? Las cisternas terminales, que son estas que están por acá. Ok, estas son las cisternas terminales. Son importantes porque van a ser reservorios de calcio. A su vez tenemos otra estructura que son los túbulos T, que son como invaginaciones de la membrana plasmática o sarcolema. ¿Ok? Estas invaginaciones se encuentran en la unión entre las bandas A y la banda I y entre las dos cisternas terminales. ¿Ok? Luego, bueno, el retículo sarcoplasmático, que es el que va a formar, de hecho, sus cisternas terminales. Las cisternas terminales son una porción medio distal del retículo sarcoplasmático. Acá, bueno, tenemos una mitocondria. La mitocondria también llama sarcosoma, que es básicamente la que va a tener como fosfato de queratina, una molécula súper importante para equilibrar el ATP. ¿Ok? Retículo sarcoplasmático, cisterna terminal, túbulo T. También cabe resaltar que acá hay dos cisternas terminales y hay un túbulo T. Y a eso nosotros lo llamamos triada. ¿Ok? Triada. Dos cisternas terminales y un túbulo T. Mitocondria. Ya. Ah, ya un lapsus. Este no era la mitocondria era esta. Entonces estos moraditos deben ser los núcleos. Como les he comentado, el músculo esquelético va a tener varios núcleos que van a estar en la periferia de la célula. ¿Ok? ¿Cómo se encuentran acá? Ahora ya, ¿cómo va a suceder la despolarización? Va a llegar a través de una neurona, que la neurona es la encargada de transmitir el impulso nervioso, esto les mencioné al inicio, ¿ok? Esta neurona básicamente va a actuar a través de su telodendrón sobre la placa mioneuronal, ¿ok? Esta placa mioneuronal va a transmitir su impulso del músculo, ¿ok? ¿Cómo va a ser entonces? La neurona en este caso va a liberar ciertos neurotransmisores, por ejemplo, la acetilcolina, hacia las fibras musculares. Y esta acetilcolina va a estimular los receptores, y en este caso van a ser receptores de tipo nicotínicos. ¿Ok? Estos receptores nicotínicos de la fibra muscular van a hacer que se abran los canales de sodio regulados por acetilcolina y su membrana se despolarice. ¿Ok? Esta despolarización va a llegar a través de la membrana plasmática o plasmalema hasta
Los túbulos T son como una invaginación del sarcolema, ¿ok? Dentro de esto van a llegar a estimular estos canales verdecitos que son los DHSR, ¿ok? Estos DHSR son también llamados receptores sensibles a la dihidropiridina. Estos receptores verdes, que son los TSHR, van a actuar sobre estos receptores de las cisternas terminales, ¿ok? Que son los R y R1. Estos R y R1 van a activarse para que el retículo endoplasmático liso, o también llamado retículo sarcoplasmático, libere su calcio intracisterna hacia afuera, o sea, la zona intraplasmática o intracelular. ¿Ok? Es así como va a suceder básicamente la contracción, porque ya les había comentado ya yo antes la relevancia del calcio para que se pueda activar toda esta cascada, ¿ok? El calcio va a activar a la troponina C. La troponina C a su vez va a activar a la troponina I y a la troponina T. Y si activa la troponina T, que está asociada a la tropomiosina, va a hacer que la tropomiosina también se libere para poder generar los espacios donde las cabezas de la miosina puedan irse hacia otro espacio de la actinina para poder jalarlo y favorecer la contracción. Entonces, básicamente, con esto ya les he contado ya cómo es que se da la contracción, ¿ok? A través de desde la neurona. La neurona va a venir, va a liberar su acetilcolina, va a activar los canales de sodio, va a activar los canales de sodio, esos canales de sodio se van a abrir, va a generar la despolarización se va a transmitir a través de la membrana y va a llegar a los túbulos T. Entonces, estos túbulos T va a activar a los DHCR. Estos DHCR van a activar a los receptores de rinodina o también llamamos R y R1. Estos se van a abrir y van a hacer que el calcio pase de la zona del retículo sarcoplasmático a la zona intracelular, que es donde ya están todos los sarcómeros. Y este calcio va a activar la troponina C, que va a activar a su vez a la troponina T y a la troponina I. Activando la troponina I, va a liberar los espacios de la actina y la miosina, y activando la troponina T va a liberar la tropomiosina, que también va a ayudar a liberar esos espacios que favorecen la unión actino-miosínica. ¿Ok? Ahora también hay algunas moléculas asociadas. Por ejemplo, aquí tenemos a la bomba de calcio. La bomba de calcio va a ser importante porque termine la contracción, esta va a ser que pase de la zona intraplasmática a la zona de vuelta del retículo sarcoplasmático, ¿ok? Para que, para que la contracción pueda disminuir y entre en un estado de nueva relajación. Esto quiere decir que tanto para la contracción como para la relajación se necesita ATP, porque recuerden que esta es una bomba y todas las bombas utilizan ATP. La diferencia está en la proporción de ATP que se utiliza. Al momento de hacer la contracción se necesita mucho ATP y al momento de hacer la relajación se necesita poco ATP porque solamente es el de la bomba de calcio. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos la calcecoestrina, que es como una proteína fijadora de calcio, que va a funcionar más que todo como un almacén. ¿Ok? Ahora, sobre el uso muscular, acá vamos a encontrar diferentes estructuras, por ejemplo, las fibras musculares intrafusales, las fibras de la cadena nuclear, que están en el centro, la cápsula, el espacio subcapsular y las fibras de la bolsa nuclear. ¿Ok? ¿Por qué el uso muscular va a ser importante? Porque va a favorecer la innervación sensitiva a través de la recepción de ciertos estímulos, que en este caso son los estímulos propioceptivos, ¿ok? Esos estímulos propioceptivos van a detectar el grado de estiramiento de los músculos y el grado de contracción de los músculos para poder percibir, perdón, más o menos cómo es la posición, la postura y el movimiento del cuerpo, ¿ok? Luego las fibras musculares intrafusales simplemente van a estar rodeados de la cápsula interna. Los de la cadena nuclear son núcleos, como dice su nombre, dispuestos como en cadena. La cápsula es como, bueno, el espacio subcapsular, perdón, va a ser como un espacio lleno de líquido al que le sigue pues la cápsula externa, ¿ok?
Las fibras de la bolsa nuclear son núcleos que se encuentran más o menos en la región media. Ahora, sobre el nivel sensitivo, aquí tenemos dos tipos de fibras. Las fibras tipo 1A, que son las fusales, y las tipo 2, que son las fibras de la bolsa nuclear. Dentro del espacio motor, acá tenemos fibras, por ejemplo, las fibras dinámicas, que son las gamma, y las fibras estáticas, que también son las gamma. ¿Por qué? Porque el motor es sí o sí a través de las fibras tipo gamma. ¿Ok? Las fibras dinámicas, que son gamma D, las cuales van a cambiar la longitud del músculo en el movimiento debido, lógicamente, al acortamiento de los sarcómeros. Y las fibras estáticas, o también llamadas gamma S, son las que no cambian la longitud del músculo, ¿ok? Es como un movimiento pero pasivo, ¿ok? Es como si con tu brazo movieras a tu otro brazo. Lógicamente no hay contracción porque no estás haciendo tu movimiento propiamente, sino que le estás haciendo un movimiento de tipo externo, ¿ok? Y bueno, el órgano de Golgi, que también va a ser importante porque es un receptor encapsulado de los tendones. Es igualito, sirve para calcular más o menos la postura y el grado de fuerza, grado de contracción, de relajación de los músculos. Ahora, sobre los trastornos de la transmisión neuromuscular, acá tenemos, por ejemplo, lo normal, ¿ok? Acá tenemos el axón, la vesícula presináptica, perdón. Acá tenemos el espacio sináptico. Acá la neurona va a liberar su neurotransmisor, que es la acetilcolina, por sus siglas ACH, sobre el espacio sináptico. Y al otro lado vamos a encontrar la neurona postsináptica, la cual va a tener receptores nicotínicos, ¿ok? Ya les he comentado también, estos receptores nicotínicos eran activados, abrían los canales de sodio, sucedía la despolarización y ta. Al final sucedía la contracción, ¿ok? De la fibra muscular. Pero hay ciertas alteraciones. Por ejemplo, acá tenemos a la toxina botulínica. La toxina botulínica va a ser importante porque va a inhibir la unión de las vesículas sinápticas con la membrana plasmática del botón sináptico. ¿Ok? Si obviamente la vesícula no se puede fusionar con la membrana plasmática del botón sináptico, entonces los neurotransmisores de acetilcolina no se van a poder liberar hacia el espacio sináptico. ¿Ok? Y no va a poder suceder la contracción. Ahora tenemos otro, que vendría a ser la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que hay anticuerpos que básicamente van a fijarse hacia los receptores nicotínicos. Y si se fijan en estos, los van a inactivar y ninguna acetilcolina va a poder básicamente estimularla. ¿Ok? Acá tenemos otro. Quiero que alguien prenda su audio. ¿Sí, Patrick? Disculpe, doctor, buenas noches. Y en este síndrome de miastenia gravis, el hecho de que los anticuerpos se fijen a los receptores causa alguna molestia en la persona que lo padece. Claro, el paciente no puede contraer sus músculos. Entonces tiene una clínica similar a la distrofia muscular de Duchenne. Por ejemplo, las caídas frecuentes, que el paciente no puede pararse, no puede generar sus actividades diarias. Incluso cuando llega a nivel de diafragma, el paciente no puede respirar correctamente. Es que ahí sucede la disnea, que es la dificultad respiratoria. Ah, ya, pero en ese caso, algún tipo de inflamación o algo espontáneo se podría decir. ¿Cómo a qué te refieres? Como normalmente la acción de los anticuerpos como la histamina generaban inflamación o reacciones por parte del cuerpo. Más que nada eso iba dirigida a mi pregunta. Claro, también genera inflamación, porque es una enfermedad tipo autoinmune, como dices. Y listo. Muchas gracias, doctor. Hay que recordar que los cepos van a ser formados a partir de las celulitas, que son las células plasmáticas, ¿ok? Que son células inmunes de la defensa, que claro, son afectadas en este caso por procesos inflamatorios, específicamente procesos inflamatorios crónicos, ¿ok? De ahí, bueno, el curaré es una sustancia que básicamente se va a unir a los receptores de acetilcolina, ¿ok? Si se une a los receptores de acetilcolina, entonces la acetilcolina no se va a poder unir a sus receptores porque ya está ahí el curare ocupando su espacio.
Entonces va a ser algo similar a lo de la miastenia gravis, es que cuando se une a este curare, que es ¿cómo decirlo? Una sustancia competitiva, entonces la acetilcolina igual no va a poder generar sus funciones y el paciente no va a poder moverse básicamente. El curare es utilizado por poblaciones indígenas de la selva, por ejemplo, para inmovilizar a sus presas, ¿ok? Debido a esta propiedad que tiene el curare, que tiene procesos inmovilizadores de los músculos. Ahí tenemos una laminita, la que les había mencionado. Acá, por ejemplo, el número 1 vendría a ser un miocito, una fibra muscular del músculo esquelético. Como se puede observar, tiene varios núcleos y está en la periferia. Ninguno está en el centro. ¿Ok? Acá igualito en el 2, vemos en este caso un corte transversal. Acá corte longitudinal. Acá se ve ya muy clarito lo que son las estrías, que es lo que le da su nombre de tejido muscular estriado. ¿Ok? Ahora el 2 está señalando esta zona. Este vendría a ser básicamente el endomicio, que es la porción del tejido conectivo que va a rodear a cada fibra muscular. Y el 3 que está rodeando acá todo el fascículo. Este vendría a llamarse entonces perimicio, ¿ok? Que va a rodear todo el fascículo. Si estuviera rodeando todo el músculo, lo llamaríamos epimicio. Ahora sobre el músculo cardíaco, ¿ok? Acá las unidades van a ser los cardiomiocitos o miocardiocitos, es lo mismo. Acá la forma va a tener de un cilindro apantalonado, ¿ok? O de cilindro ramificado, ¿ok? Acá, como se puede observar, es totalmente diferente el músculo esquelético. Primero, tiene uno o dos núcleos, no tiene varios. Y segundo, su núcleo o sus dos núcleos son centrales, no están ubicados en la periferia. Y aparte son más grandes, ¿ok? ¿Qué más? Acá, otra diferencia, tiene los discos intercalares. En este caso, por ejemplo, acá, voy a cambiar el color de esto para que se pueda ver mejor. Acá podemos observar, por ejemplo, esto de acá, esta línea, que es un disco intercalar, ¿ok? Que es básicamente nos permite saber la unión entre célula y célula, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poquito de la estructura, esto lo vamos a pasar un poco rápido. Lo único que tenemos acá de tejido muscular cardíaco, que lo diferencia del esquelético, es que a diferencia del esquelético, donde habían dos cisternas terminales y un túbulo T, para el caso del músculo cardíaco va a haber un túbulo T y una cisterna terminal. O sea que en vez de triada se va a llamar diada, ¿ok? Otra cosa también es la región justa nuclear, que justamente se encuentra cerca y más del núcleo, ¿ok? Ah, cierto, otra diferencia. ¿Se acuerdan dónde les dije yo que el túbulo T estaba dentro del sarcómero? ¿En qué región más o menos? Entre la banda A y la banda I, ¿ok? En el tejido muscular esquelético, los túbulos T van a estar entre la banda A y la banda I. Mientras que en el túbulo T, mientras que en el músculo cardíaco, los túbulos T van a estar sobre la línea Z, ¿ok? Acá bueno, la región extranuclear que les había comentado ya es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ciertos gránulos auriculares. Por ejemplo, el ANF y el BNF. El ANF es el factor natriurético auricular y el BNF es el factor natriurético cerebral, el cual va a aumentar en caso de enfermedades, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Esa es su relevancia. ¿Ok? Ahora, sobre discos intercalares, que son justamente las zonas que unen célula y célula, acá vamos a encontrar que van a estar formados por diferentes estructuras. ¿Ok? Primero vamos a encontrar un componente que es un componente lateral, en donde podemos observar ahí algunas uniones e hendidura, que estas seguramente se acordarán, porque hemos visto algo muy similar cuando vimos la parte de tejido epitelial, que tenía sus uniones e hendidura, también llamadas uniones gap, formadas por conexinas que formaban conexones. ¿Ok? Acá tenemos igual uniones e hendidura, que van a favorecer la unión entre célula y célula. Se va a ocurrir esto cuando hablemos del tejido neuronal o tejido nervioso, perdón, porque van a haber dos tipos de sinapsis eléctrica y sinapsis química. Y la sinapsis eléctrica va a suceder
a través justamente de estas uniones en libra, y son las clásicas del corazón, porque queremos que la contracción sea rápida. Acá otra zona que es la fascia adherente. La fascia adherente va a ser un componente transversal del disco intercalar, ¿ok? Y va a ser algo similar a la zona adherente del tejido epitelial. Ahí tenemos la mácula adherente que, como dice ahí, fija filamentos intermedios, o sea que va a ser algo similar a lo que era el desmosoma y va a evitar que las células se separen. Va a estar formado tanto parte del componente transversal como del componente lateral de los miocardiocitos. ¿Ok? Y bueno, lo que ya es algo similar, por ejemplo, acá también va a ser similar a un sincitio. En el caso del esquelético era similar a un sincitio porque va a estar formado un solo miocito por varios mioblastos que antes se han fusionado. En este caso, el tejido cardíaco también va a ser una especie de sincitio, pero no porque haya células que se han fusionado dentro de una, sino porque como existen las uniones en libra, estas va a permitir cierto acoplamiento metabólico de tipo iónico. ¿Okay? Y esta comunicación que se genera entre célula y célula forma como una especie de pseudo sincitio. ¿Ok? Ahora sobre la contracción, igual vamos a pasarlo un poco rápido porque es algo muy similar al que ya hemos visto con tejido esquelético. Quizá algunas diferencias, por ejemplo, en vez de acá el DHCR interactuar con el RIR1, acá más bien lo que va a hacer es el DHCR va a actuar de frente sobre el RIR2, que es el específico del músculo cardíaco. Va a actuar sobre el RIR2 para cambiar su conformación a la formación de un canal de calcio. Igual para que entre el calcio del retículo sarcoplasmático hacia el sarcoplasma. ¿Ok? Entonces el calcio va a ir de la luz del túbulo T y este cambio en la concentración intrasarcolémico va a seguir abriendo los canales R y R2 y esto va a hacer que el calcio pueda seguir saliendo. ¿Ok? Aquí tenemos una lamita, en este caso de las filas de Purkinje. Esto lo vamos a volver a ver como vemos la parte de aparato cardiovascular. Las fibras de Purkinje se encuentran en el corazón, en una zona llamada subendocardio, porque justamente está debajo del endocardio. ¿Ok? Y son las encargadas de mantener la contracción rítmica del corazón. Ahí también me olvidé de esto. Acá, como se puede observar, se puede ver muy claramente la diferencia entre esta célula que estoy rodeando y estas células que estoy rodeando. ¿Ok? Claramente es la diferencia. El círculo de arriba se observan más pálidas y más grandes, mientras que en el círculo de abajo se observan más pequeñas y más pigmentadas. Esta diferencia en la pigmentación se da sobre todo gracias al glucógeno. ¿Okay? Como las fibras que tienen mucha cantidad de glucógeno se van a ver más pálidas, mientras que el resto de cardiolocitos, como no tiene tanto glucógeno, sí se va a ver ya más hiperpigmentado. Ahora ya sobre el músculo liso, ya para acabar ya la última parte. Aquí tenemos entonces esta estructura que va a ser la del miocito. ¿Okay? Acá se puede ver muy claramente igual la diferencia con el músculo esquelético y con el músculo cardíaco. El músculo esquelético era una fibra muy larga con varios núcleos que estaba ocupando el lugar subsarcolémico del tejido muscular cardíaco, está formado por cilindros apantalonados. ¿Okay? Y en este caso el músculo liso va a estar formado por varias fibras, en este caso el músculo liso, que van a tener una forma de uso, o también llamada, bueno, o también llamada fusiforme, ¿ok? Que es justamente esto que se observa por acá, va a tener una forma fusiforme, ¿ok? Y como se puede observar acá, las células también tienen, perdón, sus núcleos también tienen una forma achatada. Aunque justamente porque la forma de la célula también es así, achatada debido a que es alargada. ¿Ok? Acá también van a haber uniones entre las células y estas no van a tener túbulos T, sino que van a tener como unos primorios de túbulos T llamados caviolas. ¿Ok?
Acá vemos un poquito de su estructura. Acá la contracción se da sobre todo gracias a estímulos como estímulos mecánicos, estímulos eléctricos, estímulos químicos. Y la miosina, en vez de tener una distribución bipolar, tiene una dirección más bien hacia un lado del filamento y otra en la opuesta. ¿Ok? Aquí tenemos una estructura muy característica que es el cuerpo denso. ¿Ok? El cuerpo denso va a adherir a la actina y va a tener una función similar a lo que nosotros conocíamos como línea o disco Z. ¿Ok? Ahí tenemos a la actinina alfa, que se recuerdan que les dije que la actinina alfa era la proteína encargada de fijar el filamento delgado al disco Z. Y les he comentado yo ahorita que el cuerpo polar es como si fuera un disco Z, ¿ok? Entonces no les sorprenderá encontrar acá una actinina alfa, ¿ok? Que va a unir justamente al filamento delgado con el cuerpo denso, que era muy similar a lo que era el disco Z, ¿ok? Y bueno, filamentos intermedios, como la mimentina, la desmina, etc. Ahora remonto aquí, por favor. Listo. ¿Qué más es relevante por acá? Bueno, la repomiosina igual cumple una función muy similar. Acá tenemos ya lo que es la despolarización ya de el músculo liso. ¿Ok? Acá tenemos igualito, va a llegar lo que es el calcio, en este caso sobre canales sensibles al voltaje. Esto va a hacer que el calcio entre en el espacio intracelular. Esto va a entrar en contacto con el retículo sarcoplasmático, que es lo mismo que el retículo endoplasmático liso, ¿ok? En este caso, va a entrar en contacto con una proteína llamada calmodulina, ¿ok? Esto va a hacer que se fusione el calcio con la calmodulina, o no que se fusione, sino que se acoplen, y esto a su vez se va a unir a otra proteína más grande, o complejo proteínico, mejor dicho, llamado MLSK, que está por acá. MLSK, que significa quinasa de cadena ligera, ¿ok? Entonces acá se va a unir el calcio con la calmolina, con la quinasa de cadena ligera y van a formar un complejo, ¿ok? Este complejo va a entrar en contacto con la miosina del músculo liso que está plegada. Cuando está plegada, si está inactiva. Va a entrar en contacto con este complejo y con el ATP y esto va a hacer que la miosina se desenrolle. Una vez que está desenrollada, es que ya va a poder contraerse otra vez y una vez que se contraiga, entra en un estado nuevamente inactivo o plegado. ¿Ok? Esto va a ser súper importante porque como es un proceso en que la miosina se pliega y se repliega, se pliega y se repliega, entonces va a provocar que las contracciones sean un poquito más lentas, pero a su vez también que duren más tiempo. ¿Ok? Como dice, contracción lenta y prolongada. Ahí tenemos otros aspectos funcionales de la utilidad del músculo. Ahí tenemos la actividad pulsátil espontánea. Esto proviene a través de los movimientos peristálticos, como ya les había comentado, del tubo digestivo, del cordón espermático, por ejemplo, de los conductos deferentes. La autonomía, como en este caso del sistema nervioso autónomo y el hormonal. ¿Ok? El sistema nervioso autónomo, ahí tienen al simpático, al parasimpático y a la división entérica. Mientras que el hormonal es, por ejemplo, de la oxitocina en el útero, ¿ok? Que se contrae no a través de señales nerviosas, sino a través de hormonas. Y tenemos la secreción de matrices de tejido conjuntivo. Que tenemos dos tipos, que son el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 3. Y claro, no son los únicos, también hay otros. Por ejemplo, la elastina, los proteoglicanos, colágeno tipo 1 o algunas proteínas adhesivas también van a ser producidas a partir del músculo liso. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta del músculo?
Por ahora ninguno, doctor. ¿Cómo? Por ahora ninguno, doctor. Ah, ya, chévere. Entonces ya vamos a pasar a la parte de tejido nervioso, ¿ok? Ok. Ya, ok. Ahora vamos a pasar ya a la parte del tejido nervioso. El tejido nervioso ya les había comentado, iba a estar encargado de formar la generación y la transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esto me lo voy a saltear al patrón más. Ahí tenemos la división del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en dos. ¿Ok? Si se lo escucha bien, ¿verdad? ¿Me confirman, perdón? Sí, se lo escucha. Ya, genial. El sistema nervioso entonces les comentaba que se va a dividir en dos, ¿ok? Sistema nervioso autónomo, perdón, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ok? Dentro del sistema nervioso central se va a dividir a su vez en dos, en encéfalo y médula espinal, ¿ok? El encéfalo se va a dividir también en tres, en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y el tronco encefálico se divide en tres: el mesencéfalo, el puente varolio o también llamada protuberancia, y bulbo raquídeo o también llamada médula oblonga. Y de ahí tenemos la otra porción, que es la porción alargada, que va a estar formada por cuatro porciones. La médula espinal, que va a estar formada por la porción cervical, que van a ser 8 segmentos, la porción torácica, que va a estar formada por 12 segmentos, la porción lumbar, que va a estar formada por 5 segmentos, la porción sacra, que también va a estar formada por 5 segmentos, y bueno, ahí no está la porción coxigia, pero también hay un segmento coxígeo, ¿ok? Ahora la otra parte tenemos de ahí al sistema nervioso periférico, ¿ok? El sistema periférico sí lo podemos dividir en dos, uno que es el sistema nervioso autónomo y otro que es el sistema nervioso somático. Oye, su mismo nombre lo dicen, el autónomo se maneja solito, de manera involuntaria, mientras que el somático lo manejamos de manera voluntaria, ¿ok? Voluntaria consciente. El sistema nervioso autónomo entonces se va a dividir en simpático, parasimpático y entérico. ¿Okay? Simpático va a ser básicamente el de acción de lucha o huida, por ejemplo, órganos que son vitales para el funcionamiento de nuestro organismo se van a vasodilatar para que les llegue más sangre y se perfundan más. Los músculos, bueno, en las regiones que son no tan vitales, puede suceder lo contrario, que la vasoconstricción. Uno, para que no le llegue tanta sangre, para que se vaya a lugares que lo necesitan más, órganos vitales como cerebro y corazón. Y segundo, porque esta vasoconstricción va a favorecer el alza de la presión arterial. Y cuando aumenta la presión arterial, también la perfusión de los tejidos. También va a favorecer la broncodilatación. ¿Por qué? Porque si la tráquea, los bronquios se dilatan, entonces va a poder llegar más sangre hacia los alvéolos para que pueda haber una correcta, intercambio gaseoso. Todo lo contrario es el parasimpático. El parasimpático es más común de un estado de reposo. Y el entérico, que bueno, el entérico se divide no porque tenga funciones demasiado distintas, sino porque tiene un manejo un poco más independiente respecto a los otros. Bueno, la eliminación sensitiva de las vísceras y la motor del músculo liso, corazón, glándulas, ¿ok? Y el somático, control voluntario que ya les había mencionado.
Dame un toque. Acá tenemos en este caso la clasificación de las neuronas. ¿Ok? En este caso, esta clasificación va a ser dependiendo de si la neurona recibe el impulso nervioso de un receptor y lo manda al sistema nervioso central, de si lo recibe en el sistema nervioso central y lo manda modulado, o si lo recibe del sistema nervioso central y lo manda hacia los órganos efectores. ¿Ok? En este caso tenemos al clásico ejemplo del reflejo rotuliano, en el que con un martillito golpeamos el tendón de la rótula y este estímulo de esta presión sobre el tendón está siendo recibida, pasa a través del ganglio simpático, perdón, pasa a través del ganglio eh, sensitivo dorsal, luego va a llegar hacia el asta dorsal de la médula espinal, y ahí va a hacer sinapsis con una motoneurona o con una neurona motora, o también llamada neurona aferente. ¿Ok? Entonces esta fibra axónica va a salir y va a llegar hacia los axones, perdón, y va a llegar hacia los músculos que finalmente van a hacer contracción. En este caso, los músculos del cuádriceps van a hacer contracción y los del músculos isquiotibiales van a hacer básicamente relajación para que el músculo, o bueno, para que pueda suceder la extensión correctamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder acá? La neurona que va a recibir el estímulo a partir del uso de este tendón se le va a llamar neurona sensorial o neurona sensitiva o neurona aferente. ¿Ok? Como dice, acá va a recibir tipos de estímulos, no solo la presión, también dolor, temperatura y tacto. Luego vamos a encontrar la interneurona o también la neurona intercalar, la cual se encuentra con la encarga, perdón, de transmitir el impulso nervioso de la aferente a la eferente, ¿ok? O de también regular este impulso nervioso. Mientras que ya la neurona eferente se va a encargar de transmitir el impulso desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, en este caso músculos, pero también podrían ser, por ejemplo, glándulas. Ahí tenemos algunas porciones de la neurona. Acá tenemos a las dendritas que van a salir del soma. Las dendritas también van a tener unas evaginaciones mucho más delgadas, llamadas espinas dendríticas, que es como un símil de las microvellosidades del intestino. ¿Ok? Si el intestino delgado tenía un montón de microvellosidades que básicamente van a aumentar el área de absorción de la célula, entonces las espinas dendríticas cumplen una función muy similar. Va a aumentar el área, en este caso, de recepción de estímulos de la neurona. ¿Ok? Si ya con las dendritas recibía muchos estímulos, con las, gracias perdón, a las espinas dendríticas podría recibir un poco más de estímulos. Ahora, las porciones de esta neurona van a tener diferentes funciones dependiendo de la acción que ejecute. Por ejemplo, las dendritas y parte del soma se le van a llevar porción receptora porque se encargan pues, de recibir los estímulos. ¿Ok? Luego vamos a encontrar al cuerpo del axón que se le va a llevar porción conductora, porque es la porción que va a transmitir el impulso nervioso. Luego tenemos a la porción efectora, que es como si fuera el telodendrón y los botones sinápticos, que es la porción más distal, que básicamente se va a encargar de incluso entré en cortocircuito, creo. ¿Qué les estaba diciendo? Del telodendrón, que va a ser la porción efectora, ¿ok? Porque va a mandar el impulso nervioso a otras neuronas o a órganos efectores como los músculos o las glándulas, por ejemplo, ¿ok?
Entonces ahí tenemos la presión receptora, presión conductora y presión efectora. Bueno, la membrana plasmática, que es la zona especializada que va a transmitir el impulso nervioso. ¿Okay? Ahí tenemos algunos diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, acá tenemos las neuronas multipolares, que son las clásicas que podemos encontrar en la médula espinal. Esa imagino que sí las habrán visto en maqueros. Acá tenemos la neurona bipolar, que son las clásicas que se encuentran en las zonas de los nervios, perdón, en las zonas de los sentidos, por ejemplo, en el epitelio olfatorio, en la retina, en el nervio del octavo par. Y acá tenemos las pseudo-unipolares, que se encuentran sobre todo en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales de la médula espinal. Ahora, aquí más tenemos acá sobre las partes. Aquí tenemos ya una neurona un poquito más de necesita para hablar sobre las partes neuronales. ¿Ok? ¿Sí, Mario? ¿Cómo saturado? ¿Se escucha muy alto? ¿Así? ¿Eso se escucha en este momento? ¿Se escucha todo el tiempo? Ah, ya voy a entrar por mi celular, si no me un toque. Ya, ¿se sigue escuchando ese sonido? Hola. Ya. Sí, no te preocupes. Ya voy a hablar por acá entonces, por mi celular. ¿Ok? Ya, aquí está. Ah, ya, les está explicando acerca de las partes de, en este caso, la neurona. ¿Ok? Acá tenemos, bueno, las dendritas que ya les había explicado, que es la porción receptora de los estímulos nerviosos. Acá, por cierto, acá hay unos puntitos que representan los corpúsculos de Nissen, o también llamamos gránulos de Nissen, que son, como decirlo, acúmulos de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Entonces, la función de los corpúsculos de Nissen vendría a ser básicamente la producción de proteínas, porque son básicamente retículo endoplasmático rugoso, o sea, que tienen ribosomas dentro de sí, ¿ok? Ahora, la zona que va a dar origen a este axón va a tener una forma piramidal, y esto nosotros lo vamos a llamar cono axónico, ¿ok? En el vértice del cono axónico, bueno, entre el vértice del cono axónico y la primera porción de la vaina de mielina, se la va a llamar segmento inicial del axón, ¿ok? Y esta zona va a ser importante porque va a generar como una barrera para los lípidos, para las proteínas y para los cuerpos de Nissen. Eso quiere decir que a partir del cono axónico no vamos a encontrar nada de corpúsculos de Nissen, ni en el axón, ni en el telodendrón, ni en los botones terminales. Solamente los vamos a encontrar en el soma y en algunas porciones de las dendritas, debido a que existe este segmento inicial del axón que forma una barrera. ¿Ok? A esto que ya les había comentado, forma árboles dendríticos, claro, sobre todo a nivel de lo que son las neuronas bipolares. Aquí se puede observar muy bien los árboles dendríticos porque hay un solo árbol y hay un solo axón, entonces es como que se diferencia.
Las espinas dendríticas que ya les había comentado, que son estas son las dendritas y estas son las espinitas, ¿ok? Que justamente va a aumentar el área de recepción de estímulos. Y bueno, el neurotransmisor que va a ser el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, así como el ácido gamma butírico o también llamado GABA, que es el receptor inhibitorio por excelencia. El GABA, el CIA, sin corpúsculos de Nielsen ni en el conexónico ni en el axón, ni en el botón terminal, y la porción efectora, que bueno, el axón en sí va a ser considerado como la porción conductora, ¿ya? Y el telodendrón, este sí como la porción efectora. Ahora sobre el sistema de transporte neuronal, acá tenemos que dar un transporte desde el soma hasta el terminal axónico o viceversa, desde el botón de terminal o botón sináptico hasta el soma, y esto va a utilizar ciertas proteínas que van a ser las proteínas motoras asociadas a microtúbulos. Llamamos transporte anterórado cuando va a transportar sustancias u organelas o cualquier cosa, proteínas, desde el soma hacia el botón sináptico. Y cuando va a ser transportada desde el telodendrón hacia el soma neuronal, se le va a llamar transporte retrógrado. ¿Ok? En este caso, ¿qué tenemos? Que la cinesina va a ser la proteína motora asociada a microtúbulos en el transporte anterórado, mientras que la adenina va a ser la proteína asociada a microtúbulos relacionada con el transporte retrógrado. ¿Ok? Para esto yo tengo la mnemotecnia, que es la de AD. ¿Ok? Tenemos la A, perdón, ¿cómo era? La mnemotecnia de la CD, perdón, me estoy confundiendo. La mnemotecnia de la CD. Tenemos acá la C y tenemos acá la D. Entonces ahí recordamos. Transporte anterógrado, anterógrado que tiene A, y transporte retrógrado, retrógrado que tiene R. Entonces ahí recordamos, la C, ¿de quién está más cerca? ¿De la A o de la R? Yo digo, la C está más cerca de la A. Entonces ahí recuerdo que la quinesina o cinesina va a estar relacionada con el transporte anterógrado. Y la D, ¿con quién está más cerca? ¿De la R o de la A? O sea, digo respecto a C. Respecto a C, la D está más cerca del A o de la R. Hicimos de la R. ¿Ok? Entonces la adenina va a estar relacionada al transporte retrógrado. A propósito, también va a haber otro transporte que no está asociado con proteínas asociadas a microtúbulos, que es el transporte lento anterógrado. ¿Ok? Cuando la cinesina también está dañada, esto va a generar ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2. El Charcot-Marie-Tooth tipo 2 es una enfermedad por una alteración de la cinesina. ¿Ok? Ahora, la adenina también va a estar asociada a ciertas enfermedades. Por ejemplo, el virus de la rabia o la toxina botulínica van a utilizar el transporte de la adenina para poder llegar desde los botones sinápticos hacia el soma neuronal para poder instalarse ahí y generar todo lo que es la infección o para simplemente almacenarse y esperar hasta que el organismo entre en un estado de inmunovulnerabilidad. Ese sistema favorece el transporte y acá faltó esa relación, transporte retrógrado de partículas víricas de las radiotoxinas titánicas, y claro que también el transporte lento anterior que no utiliza proteínas, como les había comentado. Y acá la alteración de la sinesina, y que es el Charcot-Marie-Tooth tipo 2. Ahora, tipos de sinapsis, acá tenemos dependiendo de quién hace sinapsis con quién. Si el botón hace sinapsis pues con el axón, va a ser axoxónica. Si el sinapsis con el axosomática. Si hace sinapsis con la dendrita sería axodendrítica y si hace sinapsis con la espina sería axoespinosa. Ahora acá tenemos los dos tipos de sinapsis que ya les había comentado hace un rato cuando hablaba de tejido muscular cardíaco. ¿Ok? La sinapsis eléctrica que va a estar formada a partir de estas uniones en hendidura y están encargadas de transmitir los iones de un lugar a otro, ¿ok? Y va a ser más rápido y va a estar menos modulado. Mientras que la sinapsis química va a usar neurotransmisores, o sea, que va a utilizar estas vesículas sinápticas para liberarlos hacia el espacio sináptico y este espacio sináptico van a estar estos neurotransmisores y van a poder entrar en contacto con los receptores de la siguiente neurona o del músculo en caso sea la placa mioneuronal, ¿ok? Y es ahí que va a poder suceder la transmisión del pulso o la generación de la contracción del músculo, ¿ok?
o en el caso de que estimule una glándula, pues la secreción de las hormonas, ¿ok? Por cierto, sobre eh, la sinapsis química, esta va a ser más controlada que la eléctrica, ¿ok? La eléctrica va a ser más rápida y menos controlada, menos regulada. Mientras que la química va a ser más controlada, más regulada, pero también va a ser un poquito más lenta respecto a la eléctrica. Ahora, sobre los elementos de sinapsis, acá solamente son tres. La neurona presináptica, que es la que va a liberar los neurotransmisores. El espacio sináptico, que es el espacio hacia donde son liberados los neurotransmisores. Y la neurona postsináptica, que es aquella que tiene los receptores que van a ser estimulados por los neurotransmisores liberados hacia el espacio sináptico. ¿Ya? Esto es algo que no les había comentado antes. Acá vamos a tener dos proteínas que son la sinaptobrevina y la sintaxina. La sinaptobrevina que va a estar asociada a la vesícula sináptica y la sintaxina que va a estar asociada a la membrana. Estas dos proteínas son importantes porque van a interactuar con el calcio, ¿ok? Dentro del proceso de sinapsis que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, el calcio va a entrar desde afuera hacia adentro de la neurona. Y este calcio va a interactuar con la sinaptobrevina y la sintaxina para que la vesícula sináptica se pueda fusionar con la membrana plasmática de la neurona y así con esta fusión los neurotransmisores puedan ser liberados hacia el espacio sináptico. Ya. Ahora ya un poquito de lo que es la sinapsis. ¿Ok? Para esto hay que recordar que ahí están todo lo que son la transmisión del pulso nervioso. Esto se va a dar a través de qué estructura. Les había comentado yo hace un rato una estructura que era especializada en la transmisión del pulso nervioso. ¿Cuál era? Va a ser la membrana plasmática. ¿Ok? La membrana plasmática es la zona más especializada en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, a través de esta membrana plasmática es que se va a transmitir la despolarización, que justamente es este cambio de voltaje que implica el impulso nervioso. ¿Ok? Esta despolarización, que es un cambio de voltaje, va a estimular los canales de calcio activados por voltaje, que se llaman así. Entonces, como activan estos canales de calcio activados por voltaje, va a hacer que los canales de calcio se abran y el calcio va a entrar desde extra hasta intracelular, que era lo que les había comentado hace un ratito. ¿Ok? Entonces, este calcio va a interactuar con la sinaptobrevina y la sintaxina. ¿Ok? La sinaptobrevina de la vesícula sináptica y la sintaxina de la membrana plasmática. Y esto va a hacer que la vesícula se fusione con la membrana para que se liberen los neurotransmisores. ¿Ok? Esos entonces se van a liberar hacia el espacio sináptico y esos van a interactuar con los diferentes receptores que puede haber en la neurona postsináptica o el músculo, dependiendo de qué estemos hablando. ¿Ok? Aquí van a haber diferentes receptores que van a interactuar con los neurotransmisores. Hay algunos que van a ser ionotrópicos, que son más directos, simplemente se abren y producen la entrada de sodio, por ejemplo, para seguir la transmisión del impulso nervioso. Pero hay otros receptores que son acoplados a proteínas G, que también se les llaman receptores metabotrópicos, ¿ok? Que utilizan segundos mensajeros para abrir canales para recién seguir con la despolarización. Entonces se utilizan como que algunos pasos extra. Eso es lo que les he comentado antes. Y claro, esto sí no les había dicho, bueno, sí les había adelantado un poquito, es que así como hay sinapsis excitatoria, que se va a dar sobre todo a nivel del glutamato y también de la acetilcolina, debe haber otra sinapsis que es la inhibitoria, gracias a este neurotransmisor por excelencia que es el GABA, o también llamado ácido gamma aminobutírico, que les había mencionado hace un ratito. ¿Ok? La sinapsis excitatoria entonces se va a dar por la activación de los canales de sodio, mientras que la sinapsis inhibitoria se va a dar a través de la activación de los canales de cloro y los canales de potasio. Tenemos algunos neurotransmisores, era lo que ya les había mencionado hace un ratito. Los ionotrópicos que simplemente van a ser estimulados, se abren y favorecen la entrada de algunos iones, por ejemplo los cationes que son el sodio, y el metabotrópico que son estimulados
producen una cascada a través de seguros mensajeros, estos recién activan otros canales y estos recién van a favorecer la entrada de los iones. Y ahí recién va a ocurrir la despolarización. Ahí tenemos algunos neurotransmisores. Por ejemplo, ahí tenemos uno de los más importantes que es la acetilcolina, que lógicamente va a interactuar con las neuronas colinérgicas, la cual va a interactuar con dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Los nicotínicos, por ejemplo, ya los habíamos mencionado hace un rato, cuando hablábamos de la despolarización y la inervación motora dentro del tejido muscular, eh, tanto esquelético como, eh, claro, más que todo el esquelético, ¿ok? Van a ser los receptores nicotínicos. Va a haber canales de sodio y ya les había comentado antes. Cuando se abren los canales de sodio ocurre la despolarización, o sea, va a transmitirse el impulso nervioso y va a ocurrir la contracción. Mientras que en los receptores muscarínicos, como dice ahí, se van a abrir los canales de potasio. Los canales de potasio y los canales de cloro, como se abren, les había comentado que generan lo contrario, o sea, la repolarización. O sea, en vez de contraerse, es como que van a entrar en estado de reposo. Es por eso que baja la frecuencia cardíaca. De las catecolaminas, bueno, lo más relevante es que son la adrenalina, nora y dopamina, y que van a tener un precursor que va a ser la tirosina. ¿Ok? También es importante saber que, por ejemplo, la dopamina no va a atravesar la barrera hematoencefálica. En cambio, su precursor de la dopamina, su precursor directo, por si acaso, no lo de su precursor de origen, que es la tirosina. Su precursor directo, que es uno antes nomás, que se dopa, sí va a atravesar la membrana hematoencefálica. ¿Eso por qué es importante? Porque en la deficiencia de dopamina ocurre una enfermedad llamada Parkinson. Entonces, en el Parkinson, al paciente no le podemos dar dopamina, porque la dopamina no va a atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto no va a llegar al sistema nervioso central para poder ejecutar sus acciones. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente con Parkinson? Le damos levodopa, que es un derivado del dopa. Entonces, como es un derivado del dopa, el levodopa lógicamente sí va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y ya dentro del sistema nervioso central se metaboliza a dopamina y ella puede ejecutar sus acciones sobre el paciente con Parkinson. ¿Ok? De la serotonina, ahí lo más relevante es que su precursor es el triptófano y que su deficiencia está asociada al Alzheimer. De los aminoácidos, bueno, ahí tenemos por ejemplo el ácido gamma aminobutírico, el glutamato, y a los otros que de ahí tenemos por ejemplo el ácido nitroso, sustancia P, las beta-endorfinas que son opioides, colistosina, ricticina, etc. Aquí no hay muchas cosas relevantes por acá. Ahora ya vamos a hablar de las neuroglías, ¿ok? Hay diferentes ejemplos de neuroglías dependiendo de qué porción del sistema nervioso estemos hablando, central o periférico. Cuando hablamos de periférico, acá estamos hablando de células de Schwann, hablamos de células satélite y neuroglías entéricas. En cambio, cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de astrocitos, oligodendrocitos, microglías y ependimocitos. ¿Ok? Primero vamos a hablar de las células de Schwann, las cuales son las encargadas de formar las vainas de mielina dentro del sistema nervioso periférico. A diferencia de los oligodendrocitos, que también forman vaina de mielina para el sistema nervioso central, las células de Schwann van a simplemente enrollar un solo axón, mientras que los oligodendrocitos, como dice su nombre, oligo, varios, entonces este va a formar vainas de mielina alrededor de varios axones de distintas neuronas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos acá, por acá, perdón. La célula de Schwann que va a envolver y va a formar la vaina de mielina sobre el axón. Ahora vamos a hablar de su formación. Acá tenemos la célula de Schwann sobre un axón que básicamente lo va a envolver como si fuera un abrazo y acá va a generar dos zonas entonces, la abaxonal y la adaxonal, siendo la adaxonal la que está adyacente al axón y luego tenemos otra porción que es la porción intermedia entre la abaxonal y la adaxonal que es el mesoaxón. ¿Ok? Ahora, el axón también va a tener una proteína en su zona más externa de su membrana, la cual se va a llamar la neuregulina 1, que es esa llamada NRG1, ¿ok? Esta proteína va a ser importante porque va a estimular a la célula de Schwann para producir cierta carga, perdón, de vaina de mielina. Eso quiere decir que el grosor de la vaina de mielina no depende de la célula de Schwann, sino que depende del axón a través del estímulo de esta proteína llamada neurregulina 1. ¿Ok? Entonces, es así que se forma con un abrazo, y dentro de este abrazo, la zona del citoplasma se va a retraer y solamente va a quedar la membrana plasmática. Entonces, con esto podemos deducir que
La vaina de mielina es básicamente la membrana plasmática de la célula de Schwann, ¿ok? Y algo muy similar va a ocurrir con los oligodendrocitos. Ahí tenemos algunas cositas importantes, por ejemplo, la zona de compactación, ya es a la proteína 0 y a la PMP22. Esas proteínas van a estar acá entre la membrana plasmática y van a favorecer su unión, ¿ok? Hay algunas alteraciones, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad desmielinizante. Todas estas son enfermedades desmielinizantes, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad de Charcot-Marie tipo 1. Por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, acá van a haber anticuerpos que ataquen a la proteína 0 y se atacan a la proteína 0, entonces las uniones entre las membranas celulares de la vaina mielina de la célula de Schwann se van a romper y esto va a romper al final toda la vaina de mielina. Es así que la mielina deja de rodear al axón y es así que se llama entonces enfermedad desmielinizante. Por eso se llama así. ¿Ok? Esto lógicamente va a hacer que la transmisión del impulso nervioso sea más lenta. Porque y está relacionado con lo siguiente que les voy a hablar. ¿Por qué las fibras tipo C, que son las fibras del dolor, tienen una transmisión más lenta y que las fibras que sí están mielinizadas? Eso es gracias a los nódulos de Ramberg. Los nódulos de Ramberg son zonas que se encuentran entre las vainas de mielina, que son muy ricas en canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Llega el impulso nervioso, pasa por la membrana y activa estos canales de sodio dependientes de voltaje, y esto hace que el impulso nervioso pase con más fuerza y de lo que pasa con más fuerza, entra en contacto con otro nódulo de Ramberg que también tiene canales de sodio dependientes de voltaje y esto hace que el impulso nervioso siga con más fuerza aún. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa con las fibras axónicas que no son mielinizadas? No tienen los nódulos de Ramberg que no tienen a su vez a sus canales de sodio dependientes de voltaje. Es por eso que la transmisión del impulso nervioso es más lenta. Ahora sobre las células satélite y las neuronas entéricas. Las células satélite son básicamente las encargadas de envolver a las células ganglionarias, ¿ok? Que se pueden encontrar, por ejemplo, en los ganglios sensitivos o, por ejemplo, también en la glándula suprarrenal a nivel de la médula, ¿ok? Es algo similar a lo que son las células de Schwann, porque así como las células de Schwann envuelven a los núcleos, perdón, a los axones, las células satélites van a envolver en este caso a las células ganglionares. ¿Ok? Ahí tenemos a las neuronas entéricas. Las neuronas entéricas, como dice su nombre, van a formar parte de la división entérica del sistema nervioso autónomo y van a tener una función muy similar a la que cumplen los astrocitos dentro del sistema nervioso central, que son justamente de los que les voy a hablar en este momento. Los astrocitos van a tener tres funciones básicas. Perdón. Una de ellas va a ser la función de transporte. ¿Por qué? Porque va a transportar nutrientes desde los capilares sanguíneos hacia las neuronas y van a transportar los desechos desde las neuronas hacia los capilares sanguíneos. Y eso también va a estar asociado a otras funciones que es la barrera hematoencefálica. Y es que aquí, como pueden observar, la parte hemato, que son los capilares, no están en contacto directo con la parte encefálica, que en este caso se refiere a las neuronas, ¿ok? Sino que lo hace a través de un intermedio, que son los astrocitos, pues forman esta barrera de protección. Otra de las funciones es la regulación a través de los amortiguadores de la concentración extracelular de potasio, ¿ok? Normalmente donde sucede el metabolismo de las neuronas, la transmisión del impulso nervioso, el potasio queda afuera en la zona extracelular. Es por eso que los astrocitos tienen esta función de disminuir esta concentración extracelular de potasio para mantener un estado de homeostasis, ¿ok? Que esto de acá. Ahora, también dentro de los astrocitos van a haber dos tipos, los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos, ¿ok? Los astrocitos protoplasmáticos se van a encontrar en la sustancia gris y van a formar como la membrana limitante dentro de la pía madre, mientras que los astrocitos fibrosos van a formar parte de la sustancia blanca y en proporción respecto al protoplasmático van a tener mucha cantidad de filamento intermedio llamado proteína ácida fibrilar glial. Quiero hacer la aclaración. La proteína ácida fibrilar glial está tanto en el astrocito protoplasmático como en el fibroso, pero sepan su nombre, proteína ácida fibrilar glial. Entonces, por su nombre deducirán que hay más proteína ácida fibrilar glial
en el astrocito fibroso respecto al protoplasmático. Esto lo llevamos por acá. Esta es la sustancia gris, esta está en la sustancia blanca. Y tiene mucha GFAP en comparación al protoplasmático. Ahora ya sobre los oligodendrocitos, microglías y ependimocitos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los oligodendrocitos que nos van a formar varias vallas de melina a través de sus lengüetas en diferentes axones. Las microglías que son relevantes por el hecho de que no van a venir a partir del neuroectodermo. Ustedes creo que todavía no han visto genética solamente. Cuando entren en la parte ya de embriología como tal, van a ver que el ectodermo es la zona más externa, que es una de las líneas germinales, que una porción del ectodermo se va a subdividir en neuroectodermo. Y a partir de este neuroectodermo es que se va a originar todo el sistema nervioso central, con sus neuronas y sus neuroglias, excepto de las microglias, porque las microglias van a venir del tejido conjuntivo, específicamente de las células madre hematopoyéticas. ¿Ok? Van a migrar básicamente. Son macrófagos. No sé si a ustedes les he comentado cuál es la diferencia entre macrófago y monocito. El monocito es el que El monocito es el que se encuentra en completa circulación y cuando llegan a un determinado tejido ya pasan a llamarse macrófagos con un nombre en específico. Por ejemplo, cuando llegan al hígado, perdón, se le llaman célula de Kupffer. Cuando llegan a, por ejemplo, los capilares coriónicos, se le va a llamar células de Hohenbauer. Cuando llegan, no sé, a los alvéolos, se van a llamar células devoradoras del polvo. ¿Ok? En este caso, cuando llegan al sistema nervioso central, se le va a llamar microglías. Luego acá tenemos a los ependimocitos. Los ependimocitos los vamos a encontrar en dos zonas. Primero, tapizando los ventrículos y segundo, tapizando el conducto ependimario, que justamente se llama así conducto ependimario porque tiene los ependimocitos. Y este se encuentra a nivel de la médula espinal, a diferencia de las vesículas cerebrales que también van a diferencia de los ventrículos cerebrales, los cuales van a estar dentro del encéfalo. ¿Ok? Ahora, los ependidocitos también van a ser relevantes porque hay algunos que están modificados y asociados a capilares para poder formar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y hago aclaración que están asociados a capilares porque justamente el líquido cefalorraquídeo es como un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Es por eso que se necesita que estén asociados a capilares. ¿Ok? Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a estar formado, o no va a ser formado por los plexos coroideos. Y estos plexos coroideos van a estar conformados por ependimocitos modificados asociados a capilares. ¿Qué es esto que tenemos por acá? Ahora, bueno, ¿qué tenemos por acá? Ah, ya, bueno, esto ya lo había comentado antes, sí, ya lo había dicho. ¿Qué tenemos por acá? Ah, y acá tenemos las meninges. Va a haber tres meninges que van a proteger básicamente a todo el sistema nervioso central. La dura madre, que es la paquimeninge, que es la más externa, que va a estar en contacto con el hueso. La aracnoides, que va a estar pegadita a la dura madre. Debajo de la aracnoides se van a formar como unas trabéculas hacia la pía madre, que van a tener un gran espacio llamado espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y en la zona más interna vas a tener la pía madre, que va a estar en contacto directo con el sistema nervioso central. Ya estamos por acá. Ah, y acá tenemos la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. Acá se ve claramente. En el caso del módulo espinal, la forma de mariposa central va a estar formada por sustancia gris, en cambio el exterior va a estar formado por sustancia blanca. Y el caso del cerebro va a ser al revés. La sustancia gris va a estar en la zona más externa y la zona blanca, perdón, la sustancia blanca va a estar en la zona más interna. Claro, hay algunas excepciones. Por ejemplo, acá vemos algunos núcleos. Acá vemos al tálamo, por ejemplo, que va a estar formado por sustancia gris, pero está en el interior. ¿Qué tenemos acá? Ya esto ya lo había mencionado antes con el reflejo rotuliano. Y bueno, acá hay las motoneuronas que están ubicadas en el asta anterior
y las neuronas sensitivas que van a estar ubicadas en el ganglio de la raíz dorsal. Ya esto ya lo había comentado antes también. Las meninges químicas. Ah, ya, acá he puesto la formación de básicamente cómo está conformada cada una de las meninges. Por ejemplo, la dura madre va a estar conformada por tejido conectivo denso y irregular y va a conformar también todo lo que son los senos venosos dentro del encéfalo, ¿ok? Luego, pedito este vamos a tener aracnoides, que también va a ser tejido conectivo, que va a tener unas extensiones llamadas trábeculas. Uno que es la pía madre, que es tejido conectivo igual, y no tiene mucha relevancia tampoco, solamente que también está asociada a lo que son los vasos sanguíneos, y que va a estar pegadito a lo que es el sistema nervioso central. Acá están los plexos, perdón, los plexos. Acá están los senos venosos que van a estar formados a partir de la dura madre, ¿ok? Ya de ahí tenemos a la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica que va a estar formada por diferentes porciones. Por ejemplo, dentro de los capilares vamos a encontrar acá al endotelio, también a las uniones ocluyentes o también a las uniones estrechas dentro del endotelio. Debajo de ellos vamos a encontrar el pericito y a la membrana basal que va a estar ahí adyacente al endotelio. ¿Ok? Y en la zona más externa vamos a encontrar acá a los pies de los astrocitos, ¿ok? Que van a formar ya la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos, ¿qué más tenemos por acá? Hay esto que ya les había mencionado, pasa la barrera. ¿Quiénes pasan la barrera? Las sustancias pequeñas, obviamente, como los gases, el alcohol, las hormonas esteroideas, el potasio, que está regulado por los estrocitos, esto ya les había mencionado antes. Y claro, lo que ya les había comentado del ejemplo del Parkinson. ¿Quién pasa la barrera de el dopa y quién no lo pasa? La dopamina. Es por eso que en el Parkinson al paciente no le damos dopamina, sino que le damos levodopa, que es un derivado del dopa, que sí pasa la barrera y dentro del tejido nervioso central es ahí recién que se metaboliza en dopamina y puede ejercer sus funciones. ¿Ok? Vaya. Así como por ejemplo en el músculo teníamos al endomisio que iba a recubrir cada fibra muscular, al perimicio que va a recubrir cada fascículo y al epimicio que va a recubrir a todo el músculo. Aquí tenemos algo muy similar con tejido nervioso. Tenemos al endoneuro que va a rodear cada fibra nerviosa, o sea, cada axón. Y tenemos al perineuro que va a rodear cada fascículo de axones. Y de ahí tenemos al epineuro que va a rodear a todo el nervio periférico. Acá lógicamente también tenemos que relacionarlo hacia lo que es ya la membrana hematoencefálica. Por ejemplo, acá tenemos al endoneuro, que es tejido conectivo laxo que rodea a cada fibra. Pero tenemos al perineuro, que este sí va a formar parte de la barrera hematoencefálica. Y como les había comentado, rodea cada fascículo. Y al epineuro, que justamente esta es la razón por la que el perineuro forma también la membrana hematoencefálica. Es porque el epineuro, que es la más externo, tiene dentro de sí algunos vasitos sanguíneos. ¿Ok? ¿Qué les he puesto por acá? Allá donde encontramos motoneuronas somáticas en los somas del sistema nervioso central, donde encontramos motoneuronas viscerales en los somas de los ganglios paravertebrales y prevertebrales, donde encontramos neuronas sensitivas y somáticas viscerales en los somas de los ganglios de la región dorsal de los nervios generales quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Y ahí ya tenemos a los exteroreceptores, que obviamente reciben estímulos del exterior, como los de, no sé, temperatura, olor, expresión, como dice acá. Los propios receptores, esto les había mencionado hace un rato, por ejemplo, eh, el uso muscular o el uso de Golgi, ¿ok? Son receptores de tipo propioceptores porque nos van a servir para detectar todo lo que es respecto a la posición corporal y el tono muscular gracias a estos receptores que están dentro del músculo o dentro de los tendones. Y los interoceptores, que ya es la recepción de estímulos, pero ya de tipo visceral. Ya nos tenemos acá, bueno, la edición simpática. Y esto ya lo había comentado también antes en la introducción, me lo voy a pasar. La edición entérica ya les he comentado también. No les había comentado esto lo van a ver como vean en la parte de sistemas, es que la edición entérica va a estar formado todo lo que es el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, tanto para que suceda el peristaltismo, o sea, el paso de los contenidos a través del tubo digestivo, como la inervación de las diferentes glándulas que allí encontramos a través sobre todo del plexo de Meissner. ¿Ok? Y esto vendría a ser
todo por el día de hoy. Chicos, ahí acabamos con tejido nervioso. ¿Alguna pregunta? Ninguno por el momento, doctor. Muchas gracias. Ya, chévere chicos. Entonces, ahí acabamos. Muchas gracias.